Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Alibaba, el gigante tecnológico chino, también conocidos por muchos como el Amazon chino. Vamos a ver las causas de por qué esta acción ha pasado de ser una de las acciones más populares en 2021 para perder más del 80% de su valor en bolsa. ¿Qué ha causado esto? ¿Cómo está la situación en la actualidad? Y sobre todo intentar responder a la pregunta de si ahora mismo es el momento de diversificar e invertir en China, es un buen momento y Alibaba es un buen ejemplo de inversión, o si por lo contrario debemos huir de este tipo de acciones porque suponen un riesgo demasiado alto y tenemos que mirar mejor en Occidente otras grandes tecnológicas. ¿Qué hacer con nuestras acciones de Alibaba ahora mismo? Comenzamos. Quiere decir que Alibaba se conoce como el Amazon chino, pero no es exactamente igual. Tienen negocios parecidos, ramas de negocios similares, pero no son exactamente iguales. Si quieres ver lo que es en profundidad el modelo de negocio de Alibaba, te recomiendo que veas este vídeo que te dejo por aquí, donde lo explico absolutamente todo. ¿Y qué es lo que ocurrió para que Alibaba venía como un cohete durante 3-4 años, duplicando su revenue, trayectoria totalmente ascendente, una de las acciones más populares incluso en Occidente, $307 a finales de 2020. A partir de aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido para tener esta caída prácticamente meteórica, que estuvimos a punto de rozar los $60? Yo creo que sería más fácil decir lo que no ha ocurrido, porque es que a Alibaba le ha pasado de todo. Todo lo malo que podía ocurrir a Alibaba le ha ocurrido. Lo primero y más claro, yo creo que ha habido un cambio de paradigma en los mercados, es decir, los mercados han pasado de una fase de euforia, una fase alcista, a una fase bajista, a una fase de pánico. Esto ha ocurrido en todo Occidente, esto ocurrió también con las acciones tecnológicas de Occidente, las grandes americanas, los Google, los Facebook, todos, no se ha librado nadie. Y Alibaba obviamente pues ha sufrido mucho en un mercado donde los inversores son más conservadores. Otro de los grandes motivos ha sido las tensiones de Alibaba con su propio gobierno, ¿vale? Ya sabéis que esto no es exclusivo de China. La gente dice, no, en China el comunismo, tal. Pero realmente esto ocurre también en Estados Unidos. Las grandes empresas llevan un pulso de poder con los estados, con el gobierno. Y los gobiernos intentan limitar el poder con leyes antimonopolio y este tipo de cosas a sus empresas. Y Alibaba recibió una multa, creo que de más de 2 billones de euros por parte del gobierno chino. Y Jack Ma, lo que es el CEO de Alibaba, pues tuvo rifirrafes con el gobierno, incluso desapareció unos meses, que se rumorea que bueno, que le aplicaron un correctivo. Otro de los grandes motivos, la guerra comercial con Estados Unidos, el delisting, el famoso delisting, que básicamente consiste en que Estados Unidos quiere imponer a las acciones chinas, digamos, las mismas reglas de contabilidad, quiere supervisar, auditar la contabilidad de las acciones chinas, y la empresa que no cumpla con estos requisitos, pues será quitada de los mercados americanos. Esto ya va a hacer que muchos fondos no puedan invertir, que mucho inversor particular pues le dé miedo a invertir, y obviamente pues sería una catástrofe para la acción de Alibaba. Se calcula que perdería en torno al 15% si esto ocurriera. Hay que decir que en los últimos meses creo que se ha llegado a algún tipo de acuerdo, la situación parece estar ciertamente mejor, pero siempre es un riesgo que existe ahí con las acciones chinas y que tenemos que tenerlo en cuenta. Otro motivo que yo creo que ha ocurrido también, una guerra informativa. Las acciones chinas han tenido muy mala prensa por parte de lo que es la prensa occidental, la economía occidental, lo cual, bueno, es normal, forma parte del juego. Hay que barrer para casa y esto es así. Han tenido muy mala prensa con todo el tema de regulaciones del gobierno chino, cuando, repito, en realidad presiones que le mete el gobierno chino a Alibaba son similares a lo que ocurre con otras grandes tecnológicas aquí en Estados Unidos. Pero es lo que hay, forma parte del juego. Y así más recientemente lo que hemos tenido es también la crisis del sector inmobiliario, donde muchas constructoras han entrado en bancarrota, no han terminado proyectos, la gente ha dejado de pagar lo que vienen a ser las hipotecas.
Y bueno, parece ser que últimamente el gobierno chino pues ha impulsado un paquete de medidas para que la gente no tenga que pagar tipos de interés tan altos, para que los constructores puedan terminar, digamos, las construcciones, las casas. Y parece que esto podría empezar a solucionarse, pero son problemas grandes, son problemas que, bueno, llevan su tiempo y que puede estar ahí y puede seguir dando guerra. Y en la actualidad, ¿cuál es el mayor problema que tiene China? ¿Qué es lo que está causando esta situación más allá de todo lo que venimos arrastrando? Pues el tema del bicho, del coronita, pues en China siguen con los lockdowns, siguen con las cuarentenas, siguen cerrando las ciudades y cada vez que hay un brote, pues se cierra todo y se paraliza gran parte de la economía. Eso es lo que yo creo que está más lastrando la acción de Alibaba en la actualidad. Y esto han sido las causas principales de la gran caída de Alibaba, que no son pocas. Ahora vamos a pasar rápidamente a ver la última presentación, un par de detalles que os quiero enseñar que me parecen interesantes y luego los estados financieros. Un par de apuntes muy rápido porque el resto lo vamos a ver en los estados financieros. Total Revenue ha crecido un 3%, crecimiento pobre realmente para lo que se espera de una gran tecnológica, de la gran tecnológica china. Obviamente, con la que está cayendo, lo que hemos visto, lo que se va arrastrando y la situación actual de lockdown que hay en China, pues obviamente un 3%, pues bueno, es algo. Para como estamos, algo es. Lo que sí me ha llamado la atención son estos dos segmentos dentro de Alibaba que han crecido un 21% y un 36%. Local Consumer Services. Estos son los servicios que ofrece Alibaba a tiendas tradicionales. Servicios como por ejemplo pueden ser el vender a domicilio, que la gente recoja comida, que la gente recoja los productos que compra, a servicios tradicionales chinos que no tienen páginas web ni tienen servicio online. Y luego tenemos a Cainiao, que ha crecido un 36%, que es la rama de logística dentro de Alibaba. Dentro de las relativamente malas noticias, pues tenemos estos dos segmentos que parecen que están creciendo y son muy prometedores. Y el otro apunte que quería ver aquí es simplemente que Alibaba está siendo responsable y está manteniendo los costes. Si os fijáis respecto al año pasado, los costes prácticamente no han subido. Incluso los costes en ventas y marketing han bajado bastante, casi 8 billones de yuanes. Esto yo creo que indica que Alibaba está siendo bien dirigida y en momentos de dificultad pues hay que recortar los gastos o al menos mantenerlos. Vamos con los estados financieros. ¿Qué está pasando? Total Revenue, los ingresos de Alibaba. Pues lo que tenemos aquí es una visión de trimestral, pero los 12 últimos meses. Pues frenazo. Lo que vemos es un frenazo en los últimos 3-4 trimestres donde Alibaba prácticamente tenía un crecimiento plano. Y Alibaba venía creciendo 10, 11, 15, 10% y ahora mismo el último trimestre pues frenazo en seco, 0%, 2%, 0,8%. La clave va a ser aquí si esto se corresponde a una medida, a un bache digamos temporal y luego Alibaba volverá a este crecimiento anterior del 10%, del 8% o si por lo contrario esto está aquí para quedarse y vamos a ver durante mucho tiempo este prácticamente crecimiento nulo o estado de mantenimiento. Aquí va a ser una de las claves si debemos invertir en Alibaba o no. Y ahora vamos a una vista más general, a una vista anual y vemos que sí, este año 2022 Alibaba ha crecido su revenue, pero ojito que también los costes han subido y tenemos un gross profit muy similar al del año pasado, un crecimiento que podremos decir pobre. Los gastos operativos sí que se han contenido un poco más y llegamos a un operating income or loss, digamos a un beneficio operativo muy similar al de años pasados. ¿Dónde reside el principal problema? Aquí, en net interest, es decir, los gastos o los beneficios provenientes de los intereses. Donde Alibaba venía haciendo bastante dinero, esto estamos hablando que son billones de yuanes, 113, 79, 47 a menos 30 billones de yuanes este año. Y esto ha supuesto un completo hachazo en lo que van a ser los net income earnings finales. Es decir, el beneficio neto. Hemos pasado de 150 billones de yuanes a 61 billones. Prácticamente la tercera parte. El balance sheet de Alibaba yo creo que es bastante bueno. Los bienes, las deudas de Alibaba
Yo creo que es un balance sheet bastante robusto. Tenemos 455 billones en cash y estamos hablando que tenemos prácticamente en deuda, digamos a corto plazo, 8 billones, lo cual para Alibaba es nada, y en deuda a largo plazo 132 billones. Es decir, Alibaba no tiene problemas de solvencia a corto plazo ni seguramente a largo plazo, cual está muy pero que muy bien. Y vemos algo también positivo, que aunque sea de forma ligera, el equity, digamos el valor para el accionista, el book value, ha subido ligeramente. Cash flow, pues vemos un poco lo esperado, ha bajado considerablemente, casi 100 billones, y el gran culpable pues es el net income, ¿no? Que ha bajado, ya lo hemos visto, una tercera parte. La parte positiva que podemos sacar de aquí, más allá de lo que esperábamos, es que Alibaba también pues es bastante conservador a la hora de controlar su gasto, y aunque sí que ha invertido 53 billones, pues ha sido un gasto relativamente controlado, menor que el año pasado, bastante menor que el año pasado. Hemos repagado deuda, ya hemos recomprado acciones, es decir, 61 billones de yuanes destinados a comprar acciones. Esto es una forma de devolver valor al accionista, ya que cuantas menos acciones, nuestras acciones pues serán más grandes dentro de la empresa, ¿vale? Grandes un poco entre comillas, ya me entendéis. Y el free cash flow obviamente ha sufrido bastante. El free cash flow venía creciendo año tras año sin fallo, y este año pues hemos fallado, y yo creo que esto también es uno de los grandes culpables de que Alibaba haya bajado tanto su valor en bolsa, ya que el cash flow, free cash flow, es la parte que le queda a la empresa para compensar al accionista recomprando acciones, invirtiendo en nuevas empresas o repartiendo dividendos. Y aquí lo que sí que me preocupa más de Alibaba, de lo que hemos visto, por ejemplo, si vamos a los márgenes de EBITDA, que son los beneficios antes de impuestos y depreciación y todo esto, vemos como los márgenes, que como accionistas los queremos ver cada vez más altos, van decreciendo. Hemos pasado de unos márgenes muy bestias del 30, 35, 40%, a unos márgenes del 16%. Si nos vamos de forma, bueno, no podemos verlo de forma trimestral, pero si nos vamos, por ejemplo, a los márgenes de free cash flow, estamos viendo cómo la tendencia es claramente a la baja. Y esto es o porque el negocio se está poniendo cada vez más difícil, más competencia, más restricciones, más regulaciones, que solamente vayan por ahí los tiros, o simplemente el negocio está funcionando de una forma menos eficiente. Mirad los márgenes de beneficio neto que hemos pasado. Vamos a enseñar quizás desde 2017 unos márgenes de beneficio muy estables en torno al 20% quizá, a estos últimos trimestres, que ya hemos visto que es prácticamente nulo, incluso hemos tenido un net income negativo. Entonces vamos a los insights, vamos a los resúmenes. Analistas, que se prevé un crecimiento para el año que viene de un 8000% en lo que viene a ser el beneficio neto. ¿Esto a qué se debe? Vale, antes de hacer las campanas al vuelo, ¿esto a qué se debe? Pues se debe de que en la actualidad, los últimos 12 meses, el net income ha bajado un 90%. Esto es un poco como la vuelta a lo normal, ¿no? A esos márgenes que hemos visto del 20% que se han perdido. Se prevé un crecimiento del revenue del 11%, lo cual es bastante bueno dada la situación, que la conclusión es que los analistas son, digamos, optimistas y piensan que, bueno, son obstáculos que Alibaba va a superar lo que está ocurriendo en la actualidad. Salud financiera muy buena, yo creo que ha quedado claro en el balance sheet, un poco confirmar lo que veníamos. Alibaba tiene buena solvencia a corto plazo, tiene buena solvencia a largo plazo, tiene mucho más efectivo que deuda, y sobre todo lo que más me gusta es que ha comprado acciones a un ritmo muy alto, un 2,89%. Esto es muy bueno para nosotros como accionistas. Crecimiento, pues lo que hemos visto, catástrofe, frenazo en el revenue, márgenes por los suelos y decepción, un año muy duro para Alibaba y prácticamente un menos 90% en el net income los últimos 12 meses. Rentabilidad, pues aquí ya lo hemos visto, cómo Alibaba está bajando su rentabilidad considerablemente. La rentabilidad ha sido mala en general. Yo creo que desde donde venimos, creo que Alibaba tiene que volver a donde estaba o hacer lo posible. Retorno sobre el capital invertido ha sido malo para lo que es Alibaba, y esto es un poco el resumen.
un año bastante malo a nivel de rentabilidad y crecimiento, pero digamos la luz al final del túnel sería una recuperación que prevén los analistas y una salud financiera pues bastante buena. Precio objetivo que estiman los analistas alrededor de $140. Sí, podría ser un precio sensato, yo pienso, una recomendación de compra. Las estimaciones, pues se estima que el revenue siga creciendo a un buen ritmo los últimos años, alrededor del 6-7%, lo cual yo creo que estaría bastante bien, y se estima un crecimiento brutal del beneficio del 77%, pero ya os digo, es porque básicamente hemos bajado a la nada y dentro de ese 70% pues está incluida la recuperación y la vuelta a la normalidad y a los buenos márgenes de rentabilidad, ¿vale? Se espera que Alibaba pues facture 1,20 trillones de yuanes en el año 2027 y en la actualidad ha facturado unos 859 billones. Y vamos a sacar nuestras propias previsiones. Para ello vamos a basarnos en el net income, en esta métrica. Y vamos a suponer que en vez del 70% durante los próximos 5 años, vamos a ser un poco más conservadores y poner el 65%. Porque recordad, 65% durante los próximos 5 años, pero una empresa que viene de perder el 90%. Entonces, mucho de este 65% es mera recuperación de niveles anteriores. Un múltiplo de 16%, un PER de 16%. ¿Por qué? ¿Por qué un PER de 16 y no de 20-25 como otras acciones tecnológicas que podrían tener Google o Microsoft? Pues porque China conlleva unos riesgos extras que hacen que los inversores en líneas generales estén dispuestos a pagar menos. Con lo cual yo creo que un 16 para Alibaba pues podría estar bien. 5 años y vamos a suponer que Alibaba sigue recomprando acciones para premiar al accionista o para, digamos, atraer nuevos accionistas a un ritmo bastante alto de 2,5%. Y nos daría en los próximos 5 años, ¿vale? Esta gráfica, un valor en la actualidad de $99. Este sería el valor que yo le daría a Alibaba en la actualidad. Ahora la gran pregunta, ¿qué hacer si no tengo acciones de Alibaba? ¿Podría ser un buen momento? ¿Mejor alejarme de esto? Yo sinceramente creo que si tú tienes claro que quieres invertir parte o diversificar parte de tu cartera, lo que es en China, podría ser un buen momento. Al final hay que acudir a este tipo de empresas que seguramente solventen las crisis en momentos donde no son populares para hacer la mejor media posible, y podría ser un buen momento donde destinar una pequeña parte de nuestra cartera a invertir en China, ya que China al fin y al cabo pues sigue teniendo papeletas de disputarse el trono, ¿no? El trono mundial con Estados Unidos. Pero yo sinceramente pues sería una parte pequeña de mi cartera si mi deseo fuese invertir parte de mi cartera en China. Pues Baba es un fuerte candidato. Y qué mejor momento que el actual, donde estamos viendo prácticamente a $80. Vale, ¿qué hacer si ya tengo acciones de Alibaba? Si ya, digamos, estoy estancado ahí con una bajada de precio potente y tengo acciones ahí y no sé qué hacer con ellas. Pues si fuese una posición pequeña, yo diría que paciencia, porque lo dicho, no está de más tener una pequeña parte diversificada en un país como es China, con tanto potencial y que ha crecido tanto en los últimos años, que esto seguramente vaya para largo. No creo que vayan a desaparecer las amenazas y los problemas que tiene China ahora mismo. Entonces, bueno, yo recomendaría paciencia. ¿Y qué hacer si por lo contrario tengo una posición muy grande en Alibaba? Es decir, Alibaba ocupa la mayoría de mi cartera o una posición de un 30-40%. Entonces yo me plantearía diversificar las pérdidas. Me plantearía vender una parte y coger y realocarla en acciones que también tengan posibilidades de resurgir y que estén a precios atractivos, como pueden ser Google, Adobe, Amazon, bueno, otras grandes tecnológicas que hemos visto caer y que seguramente pues resurjan una vez que este ciclo económico negativo ha pasado. Esto sería un poco lo que yo haría con Alibaba, las acciones de Alibaba hoy en día. Le hemos visto un poco todo, precio, digamos, precio justo en la actualidad, $100, precio en los próximos años, 5 años, $160. Obtendremos una rentabilidad anual del 10%. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y valoras un poco la investigación que hay detrás de todo esto, pues suscríbete, deja un comentario, qué acciones te gustaría que analizase, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.